Buenos días, pueden tomar asiento, gracias. Buenos días, siendo las 9 horas 40 minutos de la mañana del día lunes 16 de diciembre del año 2019, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, haciendo ejercicio de actividad de seguimiento dentro de la sentencia T052 del 3 de febrero de 2017 de la Corte Constitucional, procede a emitir el siguiente pronunciamiento. Acta de sesión número 640, San José de Cúcuta, 13 de diciembre del año 2019. Radicación 54-001-2204-000-2014-0011600, sentencia T052-2017. Procede la sala de esta corporación a decidir de fondo el trámite de incidente de desacato respecto a la sentencia T052 del 3 de febrero de 2017 en función del seguimiento efectuado a la misma en los siguientes términos. Síntesis procesal. La Sala Cuarta de Revisión de la Honorable Corte Constitucional en fecha 3 de febrero de 2017, con ponencia del magistrado Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, resolvió: primero, levantar la suspensión de términos ordenada dentro de este proceso mediante auto de diciembre 16 de 2014. Segundo, revocar la sentencia dictada en segunda instancia el 17 de junio de 2014 por la Sala de Tutelas número 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que a su turno confirmó la proferida el 19 de mayo de 2014 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, por la cual se negó por improcedente la acción de tutela presentada por Diego Elías Dora Cebra, representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí del Departamento Norte de Santander, contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Minería y el municipio de Tibú, norte de Santander, con vinculación de la Asociación Campesina de Catatumbo, ASCAMCAP. En su lugar, conceder parcialmente el amparo solicitado. Tercero, ordenar al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y o a las demás entidades que la hubiese sustituido en su función, emprender en forma inmediata la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, que a la fecha se encuentran pendientes de decisión. Actuación que deberá culminar con una decisión de fondo respecto de tales solicitudes en el término máximo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Cuarto, autorizar el adelantamiento de las acciones preparatorias necesarias para la toma de una decisión en torno a la solicitud de constitución de una zona de reserva campesina presentada por ASCAMCAT ante el INCODER, que a la fecha se encuentra pendiente de realización, con la advertencia de que no podrá procederse a resolver de fondo al respecto hasta tanto no concluya de manera definitiva la actuación sobre ampliación, saneamiento y delimitación de resguardos actualmente pendiente y dependiendo de sus resultados, después de agotarse debidamente en el trámite de consulta previa, en caso de que éste se hubiese determinado como necesario. Quinto, ordenar al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y o a las demás entidades que la hubieren sustituido en su función y el Ministerio del Interior en lo que es su competencia, que en caso de que al concluir el trámite de saneamiento de los resguardos de la comunidad Barí actualmente pendientes, se determine la necesidad de adelantar un proceso de consulta previa respecto a la solicitud de constitución de la CRC del Catatumbo, realicen este trámite en el término máximo de 4 meses contados a partir de la fecha en que tal necesidad hubiese sido esclarecida, y en su desarrollo se tenga en cuenta los criterios jurisprudenciales refrendados y precisados por esta providencia. Sexto, ordenar la creación de una mesa consultiva entre la comunidad indígena Barí y ASCAMCAT con el acompañamiento de la ONIC y ANSORC, así como el Ministerio de Agricultura, entidad que las coordinará, presidirá y liderará su trabajo, la cual deberá reunirse dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia y formular dentro del mes subsiguiente medidas de desarrollo alternativo para los territorios que simultáneamente ocupan pueblos indígenas y comunidades campesinas, las cuales se presentarán dentro del mismo plazo a la Agencia Nacional de Tierras o a la entidad que para el momento resulte competente, sin perjuicio de que dicha mesa consultiva pueda proseguir su trabajo y presentar en el
el futuro propuestas adicionales sobre los mismos temas, todo ello de conformidad con lo explicado en el punto 12 de la parte motiva de esta providencia. Séptimo, por Secretaría libres de la comunicación prevista en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Decisión frente a la que por solicitud de alguna de las partes involucradas, esta corporación inició el trámite de seguimiento por audiencia pública, con miras a verificar periódicamente la ejecución de las órdenes constitucionales que preceden. Fue así entonces como en auto de fecha 10 de julio de 2017 se estableció un cronograma con fechas y actividades y o diligencias judiciales a desarrollar por parte de este despacho, en el que se dispuso la celebración de audiencias para escuchar a las partes y recaudar informes. Cronograma en el que se concretaron las siguientes actuaciones. 9 de agosto de 2017, primera sesión de seguimiento al cumplimiento de la sentencia. En el curso de la diligencia, partes como ASCAMCAP, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras elevaron solicitudes de modulación de la sentencia argumentando aspectos que a su juicio limitaban el efectivo cumplimiento de la decisión y que, por ende, debían ser incluidos como medios de enlace en procura de su real garantía. Fue así como mediante auto de 3 de noviembre de 2017, en consideración a la complejidad de las órdenes emitidas por cuanto comprenden una serie de acciones u omisiones que escapan del control exclusivo de uno de los destinatarios y requieren para su cumplimiento un término más amplio, este cuerpo colegiado, en virtud de asegurar la integridad del texto constitucional y como actividad excepcional, accedió a ello, partiendo de que con la modulación no se afectaría la finalidad de la orden ni se alteraría su contenido inicial. 8 de noviembre de 2017 se realizó la segunda sesión de seguimiento. 7 de febrero de 2018, tercera sesión de seguimiento. Diligencia en la que las partes elevaron súplica tendiente a obtener una ampliación del término fijado por la Corte Constitucional para el cumplimiento del ordenado, habida cuenta de que el lapso fijado por esa corporación, un año, había concluido. 2 de marzo de 2018, de acuerdo con la petición anterior, luego de realizar un estudio minucioso de la posibilidad de modificación de la orden solo en sus aspectos accidentales como circunstancias de tiempo, modo y lugar, y en este caso el plazo para alcanzar el goce efectivo del derecho, la Sala consideró viable acceder a la solicitud concediendo un plazo adicional de 9 meses, los que quedaron debidamente distribuidos en dicho prevedio respecto de cada orden. Asimismo, se solicitó acompañamiento de la Organización Indígena de Colombia y de la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de la mesa consultiva, entre otras determinaciones. 20 de abril de 2018, fecha asignada para la celebración de la cuarta sesión de seguimiento, pero por razones de alteración del orden público presentada en la región del Catatumbo no se pudo llevar a cabo. 31 de mayo de 2018. Se determinó que el conteo del plazo objeto de ampliación iniciaría a partir de la realización de la próxima sesión, es decir, la cuarta, que por lo explicado no se pudo realizar. 1 de junio de 2018, cuarta sesión de seguimiento. La Sala evidenció que la intervención de las partes involucradas en el cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia no apuntaló a lo dispuesto en el prohibido adiado 2 de marzo de 2018, en el sentido de que se presentara el cronograma de actividades concretas a desarrollar en aras de garantizar los mandatos de la Corte. 25 de junio de 2018. Debido a lo acaecido en la audiencia anterior, se fijó una sesión de seguimiento extraordinaria a celebrar el 12 de julio de 2018 con el fin de que las partes intervinientes expusieran y concretaran el cronograma de actividades y la fecha estimada para la ejecución de cada uno. 12 de julio de 2018. Celebración de quinta audiencia de seguimiento, la cual se llevó a cabo conforme a las apreciaciones de esta colegiatura. 3 de septiembre de 2018. Fijación de 2 audiencias para el 2 de octubre de 2018 y el 15 de enero de 2019, en aras de que las entidades rindieran en estrados el informe correspondiente a las actividades fijadas en el cronograma. 2 de octubre de 2018, sexta sesión de seguimiento. 15 de enero de 2019, modulación de la sentencia de tutela en el sentido de, primero, ampliar nuevamente el plazo fijado por la Corte Constitucional en un término adicional máximo de 8 meses. Segundo, fijar nuevo cronograma para ejecutar el seguimiento de las órdenes constitucionales. Tercero, vincular a la Agencia de Desarrollo Rural y a la Unidad de Restitución de Tierras. Celebración de la séptima sesión de seguimiento. 14 de febrero de 2019. De conformidad con las solicitudes elevadas por las partes relativas a la seguridad, a la extensión de las actividades y compromisos constitucionales, la Sala moduló una vez más la sentencia de tutela en el sentido de, primero, vincular a nuevas entidades y segundo, solicitar acompañamiento de las autoridades de seguridad a las partes. 4 de marzo de 2019, octava sesión de seguimiento. 5 de marzo de 2019,
Se concedió el término de 5 días a las partes que no asistieron a la sesión del día anterior con el fin de que realizaran un inventario de planes, programas, proyectos y desarrollos relacionados con la zona de influencia de la tutela y con los objetivos de la misma. 7 de mayo de 2019, novena sesión de seguimiento en la que las partes intervinientes alertaron sobre un posible incumplimiento de las disposiciones constitucionales. 17 de junio de 2019, frente a lo anterior se hizo menester ordenar a cada una de las entidades informar nuevamente sobre el cronograma, las actividades cumplidas del mismo y los datos de los funcionarios responsables del acatamiento de los mandatos objeto de seguimiento. 12 de agosto de 2019. Auto que da inicio a incidente de desacato. Atendiendo a que, pese a que en varias oportunidades se modificaron los plazos fijados por la Corte Constitucional, han transcurrido más de 2 años sin que las entidades responsables del cumplimiento adopten o acaten con la seriedad que el asunto amerita las medidas y acciones urgentes y necesarias con el fin de que las actividades que se plasman en cada uno de sus cronogramas no queden inermes. Al respecto, destacó la Sala que si bien las distintas entidades, tanto responsables como las vinculadas al trámite constitucional, han rendido informes y en sede de seguimiento han expuesto sus observaciones frente al caso particular, lo cierto es que sus cronogramas no dan cuenta de que las actividades establecidas para el año inmediatamente anterior ya se hubiesen ejecutado. Inclusive, pero si el desconocimiento de solicitudes de las comunidades se señaló la dilación frente a la realización de las sesiones de las mesas consultivas de territorio y técnica, entre otros. Trámite constitucional paralelo que se dirigió en contra de la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Interior, Agencia de Renovación del Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia de Desarrollo Rural, Unidad de Restitución de Tierras y Parques Nacionales Naturales de Colombia, en áreas de que acreditaran ante esta corporación las actividades que conforme al cronograma fijado se hubiesen ejecutado en pro del cabal y estricto cumplimiento del fallo constitucional. 13 de agosto de 2019, décima sesión de seguimiento. 20 de agosto de 2019, atendiendo a que a la sesión pasada no asistieron la totalidad de las partes, se ordenó notificarles a aquellos el inicio del trámite incidental para los fines constitucionales pertinentes. 16 de octubre de 2019, constancia secretarial mediante la cual se canceló la 11ª y penúltima sesión de seguimiento prevista para el pasado 15 de octubre, reprogramada para el 18 y finalmente fijada para el 24 de octubre del año mencionado, en razón de los comicios electorales del 27 de octubre. En tal sentido se estableció la próxima conforme al cronograma fijando esto es para el 13 de noviembre y señalando como última fecha el 16 de diciembre de la anualidad. 13 de noviembre de 2019, celebración de la 11ª sesión de seguimiento, en la que conforme el cronograma establecido inicialmente se escuchó principalmente a las partes contra las cuales se dirigió el trámite incidental y posteriormente a los representantes que optaron por exponer sus observaciones. Consideraciones. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 27, 52 y 53 del decreto 2591 de 1991, es competente la Sala para decidir de fondo lo relacionado con el incidente de desacato iniciado en contra de la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Interior, Agencia de Renovación del Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia de Desarrollo Rural, Unidad de Restitución de Tierras y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Establecido el fin del presente proveído, es pertinente señalar como primera medida que el artículo 229 de la Constitución Política consagra la facultad que tiene toda persona de acudir a la Administración de Justicia en igualdad de condiciones y de ese modo poner en marcha la actividad jurisdiccional del Estado con el fin de obtener la protección de sus derechos con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y bajo la observancia del debido proceso. En tal medida, en sentencia SU 034-2018, la Corte señaló que si luego de agotadas las etapas previstas para cada trámite y emitida la decisión que desata el litigio, la parte vencida pudiera hacer deliberadamente tabla rasa de lo resuelto o cumplirlo tardíamente o de manera defectuosa, entonces acudir a la jurisdicción quedaría desprovisto de sentido, en tanto que perpetúa la afectación de los bienes jurídicos tutelados y compromete los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia en la parte vencedora. De ese modo, se reglamentó la acción de tutela con la creación del decreto 2591 de 1991, en el que igualmente en su capítulo quinto se consignó la figura del desacato, como una infracción relacionada con el desobedecimiento a una providencia judicial dictada
con ocasión de una acción de tutela, la que constituye un trámite incidental especial en cuyo fin el juez tiene la facultad de imponer una sanción por el incumplimiento de la orden judicial dada, lo que se traduce en los poderes disciplinarios y correccionales justificados por el deber del juez de dirigir el desarrollo del proceso y por razones de interés público que van más allá del conflicto entre las partes, incumplimiento que finalmente podría llegar a tipificar delitos como el de fraude a resolución judicial. Pues bien, cuando el sujeto o entidad responsable del agravio no da cumplimiento a la orden proferida dentro del término estipulado, el juez constitucional está llamado a hacerla acatar con el fin de garantizar la efectividad del derecho protegido, para lo cual puede, además de adoptar las medidas para propiciar el cumplimiento, tramitar el incidente contra el obligado renuente a la observancia del fallo, manteniendo así la competencia para dejar restablecido el derecho o eliminar las causas de su amenaza. De conformidad con lo anterior, la Sala procederá a analizar los informes rendidos por las entidades contra las cuales se dirigió el presente trámite incidental, una vez se dio inicio al mismo y hasta la fecha, habida cuenta que su génesis obedeció a la alerta generada por las partes en sesión de fecha 7 de mayo de 2019 sobre el presunto incumplimiento de las disposiciones constitucionales, en tanto que allí pusieron de presente al despacho la existencia de discrepancias e inconformidades interpartes y pese a requerir las entidades para que informaran nuevamente sobre el cronograma y las actividades cumplidas, se evidenciaron vacíos sustanciales en cuanto a su ejecución. Previo a proceder con el estudio del asunto, es de especial relevancia reiterar que esta colegiatura en dos oportunidades, concretamente en autos de fechas 2 de mayo de 2018 y 15 de enero de 2019, accedió a la solicitud de ampliación del plazo fijado por la Corte Constitucional elevado por las partes. La primera por un término de 9 meses y la segunda por el equivalente a 8 meses. Es decir, que si bien el término establecido por el Tribunal de Cierre Constitucional en sentencia T052 de 2017 para el cumplimiento de lo allí dispuesto era de 1 año, lo cierto es que a la fecha de la presente providencia han transcurrido 34 meses, o lo que es igual 2 años y 10 meses, plazo que evidentemente, pese a las complejidades del asunto, desborda de manera exorbitante el fijado inicialmente. Razones estas por las que sin mayores elucubraciones la Sala centrará la atención de rigor en el examen de los informes de las entidades correspondientes a fin de determinar si en efecto, primero, expusieron un cronograma válido para propender por el cumplimiento de la orden. Segundo, se fijaron actividades con tiempos reales. Y tercero, las mismas han sido ejecutadas en los periodos establecidos. Con ese entendimiento, el análisis se realizará de manera independiente para cada entidad así. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Su vinculación al trámite incidental data del 14 de febrero de 2019, la cual se comunicó a través de las direcciones electrónicas proporcionadas. La doctora Amelia Carolina Chalaput Noguera asistió a la octava sesión de seguimiento el día 4 de marzo de 2019, quien en su intervención presentó un informe, resaltó la articulación que ha tenido la entidad con la Agencia Nacional de Tierras en el trámite de cumplimiento del fallo, indicó la existencia de un cronograma para la delimitación de las tierras y presentó el plan de trabajo para el año lectivo, junto con el jefe del área protegida del Parque Catatumbo Barí, César Leal Molina. En el referido informe se expusieron los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, se consignó la problemática del área protegida y el fin de la intervención de la entidad sobre la misma. Indicó que desde el 2015 se han realizado 4 mesas de concertación con organizaciones campesinas presentes en el territorio y se han implementado estrategias para el cumplimiento de los fines territoriales. Por último, señaló que la caracterización entre las comunidades campesinas e indígenas se realizaría durante la vigencia del año 2019. Nuevamente, la doctora Chalaput Noguera asistió a la novena sesión de seguimiento celebrada el 7 de mayo de 2019, elevando una propuesta ante el estrado respecto de que el suscrito magistrado sustanciador indicó no tener injerencia en ello, pues la mesa técnica debe ser gobernada de manera autónoma. Asimismo, presentó un esquema de actividades a desarrollar en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras, en el que, si bien se definieron las actuaciones a surtir y fechas de ejecución, a la fecha de su rendimiento se evidenció un retraso en la materialización de las mismas frente a lo que no se indicó argumento justificante. Luego, al dar apertura al presente diligenciamiento en la 10ª sesión, concretó la asignación de recursos humanos, administrativos y financieros para continuar con el desarrollo de las actividades fijadas en el marco del cronograma de trabajo de la entidad, detallando el objetivo de cada actividad, fecha y lugar de realización, asistentes, el tema tratado, el resultado obtenido en ese espacio, así como las causales de aplazamiento de las sesiones técnicas, por las que en algún momento se ha suspendido el cumplimiento del cronograma. Posteriormente, en el desarrollo de la 11ª sesión destacó que la entidad había avanzado en las siguientes acciones conforme al cronograma propuesto.
caracterización social y predial en conjunto con la Agencia Nacional de Tierras y ASCAMCAP, la cual se desarrolló en dos fases, la primera del 19 al 24 de agosto y la segunda del 16 al 25 de septiembre de 2019. Resultados con los que la Agencia Nacional de Tierras puede construir el estudio socioeconómico que debe presentar para la ampliación de los resguardos. Participación en la mesa técnica realizada el 5 y 6 de septiembre de 2019, previa convocatoria de la Agencia Nacional de Tierras. Participación en la mesa institucional citada por la Procuraduría General de la Nación. Con lo anterior, queda demostrada la voluntad estatal por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad que ha actuado a la fecha conforme a sus directrices institucionales y lo pretendido en el curso del trámite de seguimiento de la sentencia T052 de 2017, razón por la que contra esta la Sala se abstendrá de continuar con el trámite de incidente por no avisorar desacato en cuanto a la emisión de un cronograma de actividades y ejecución de las mismas conforme a su fijación. Ministerio del Interior. Se destaca su inasistencia a la novena sesión de seguimiento celebrada el 7 de mayo de 2019. Ante las manifestaciones discrepantes entre las partes en dicha audiencia, se debe tener en cuenta la comunicación efectuada a los correos electrónicos notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co, servicio al ciudadano @mininterior.gov.co de auto adiado 17 de junio de 2019, mediante el cual se les requirió en el sentido de que informaran nuevamente sobre el cronograma, las actividades cumplidas del mismo y los datos de los funcionarios responsables del acatamiento de los mandatos objetos de seguimiento. Posteriormente, la doctora Astrid Catherine Muñoz, en calidad de líder jurídica de la Dirección de Consulta Previa, informó que respecto al numeral quinto de la orden dada en sentencia de tutela, el cual involucra a esta cartera ministerial, su cumplimiento está sujeto a que la Agencia Nacional de Tierras concluya con la actividad de saneamiento de los resguardos de la comunidad Barí y se determine la necesidad de adelantar el proceso de consulta previa. Fue así como señaló que a fecha 12 de julio de 2019 no había recibido informe de la Agencia Nacional de Tierras al respecto, pero sí recibió solicitud de certificación de presencia entendida como afectación de comunidades étnicas para el proyecto Proceso de Constitución de Zonas de Reserva Campesina Catatumbo Polígono Norte, frente a la que, con el fin de suministrar una respuesta de fondo, determinó realizar una visita de verificación de campo, la cual señaló tendría lugar en el mes de agosto de 2019. Nuevamente, por el Ministerio del Interior no asiste funcionario en su representación en desarrollo de la 10ª sesión de seguimiento celebrada el pasado 13 de agosto de 2019, pero ante la notificación electrónica del inicio del trámite incidental, rindió informe a través del doctor Manuel Eduardo Aljure Salame como director encargado de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías. De su contenido se aprecia solicitud de desvinculación del presente trámite, argumentando que su autor no ha soslayado el cumplimiento de la orden contenida en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia objeto de seguimiento. Lo anterior por cuanto su intervención surge una vez concluya el procedimiento de saneamiento por parte de la Agencia Nacional de Tierras y si bien a la fecha dicha entidad no ha cumplido con las actividades y tiempos establecidos, no es posible endilgar a su representada responsabilidad por desconocimiento de la orden judicial. Asimismo, destacó que si bien no es responsabilidad institucional participar en las sesiones de la mesa consultiva, lo ha hecho como entidad invitada con miras a impulsar una atención con enfoque étnico diferencial para reunir elementos suficientes al momento de la evaluación sobre la pertinencia para su desarrollo. Y que, atendiendo las diferencias presentadas entre las comunidades campesinas e indígenas en razón de las definiciones territoriales, esa dirección lidera, coordina y desarrolla jornadas de atención institucional para el acompañamiento técnico en la resolución de la conflictividad, involucrando la metodología del diálogo multiactor y asistiendo a las mesas convocadas tanto por el Ministerio de Agricultura como por la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Cúcuta. Posteriormente, el doctor Luis Fernando Bastidas Reyes, en calidad de director de consulta previa, reiteró la acción a la que se encuentra supeditada la actuación del Ministerio del Interior para dar cumplimiento al fallo de tutela, en la que destaca que, por solicitud del 21 de octubre de 2013 del extinto INCODER, la Dirección de Consulta Previa expidió el acto administrativo número 1642 del 31 de octubre de 2013, certificando que no se registraba presencia de comunidades indígenas, minorías y rom, así como tampoco comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el área del proyecto Constitución de la Zona de Reserva Campesina del Tibú, entre otros. Agencia Nacional de Tierras, el 2 de mayo de 2019, elevó nueva solicitud de certificación de presencia o no de grupos técnicos para el proyecto ya mencionado, por lo que el 16 de julio de 2019 se le solicitó información adicional sobre las actividades del proyecto.
dado que la información suministrada era insuficiente para proceder con la certificación, la cual fue remitida a esa dirección el 5 de agosto de la anualidad. En respuesta, el 12 de septiembre se le comunicó a la Agencia Nacional de Tierra la necesidad de realizar una visita de verificación al área del proyecto, la cual tendría lugar una vez dicha entidad determinara la ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos, dado que actuar sin que se haya resuelto dichas solicitudes sería generar expectativas en las comunidades sin el lleno de los requisitos. En sesión del pasado 13 de noviembre, la doctora Paula Elena Carol Morales Borrero, adscrita a la Dirección de Consulta Previa, del doctor Álvaro Andrés Flores Cordero de la Dirección de Asuntos Indígenas, indicaron que aún no se había cumplido los requisitos para determinar la viabilidad de la realización de la consulta previa, dado que ello se encuentra sujeto a la solución de ampliación del área. Asimismo, señalaron algunas actividades realizadas y destacaron las dificultades del territorio para el cumplimiento, en el entendido de que al no haberse concluido todavía los procedimientos para el saneamiento de los resguardos que están en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, no es posible adelantar el proceso de consulta previa frente a la solicitud de conformación de una zona de reserva campesina y mucho menos atribuirle responsabilidad a dicho ministerio. Por último, resaltó que para la primera semana del mes de diciembre de los cursantes se previó el desplazamiento de un grupo de la comunidad Barí a la ciudad de Bogotá con el objetivo de realizar seguimiento a las solicitudes presentadas ante las distintas entidades del orden nacional desde las dinámicas territoriales. En tal medida, el Ministerio del Interior de algún modo ha propendido porque la orden de tutela sea cumplida, pero su interrupción en el procedimiento de la consulta previa no debe serle atribuido, como quiera que ello obedece, a la mora de la Agencia Nacional de Tierras en el desarrollo del saneamiento de los resguardos objeto de amparo constitucional, por lo que contra el mismo no se continuará el curso del presente trámite incidental. Unidad de Restitución de Tierras. Su vinculación al trámite incidental data del 15 de enero de 2019. En audiencia celebrada el 4 de marzo de 2019, correspondiente a la octava sesión de seguimiento, el doctor Héctor Iván Vargas Pineda precisó que para las próximas sesiones de los meses de mayo y agosto se iba a consolidar el informe de caracterización Barí, cerrando así la etapa administrativa, y para la sesión del 15 de octubre, de considerarlo necesario, se presentaría ante un juez de restitución de tierras la demanda de protección de restitución territorial étnica, previo cumplimiento de los trámites de socialización de las pretensiones. A la celebración de la novena sesión de seguimiento no se hizo presente funcionario alguno en representación de la entidad, pero a la décima sí, asistiendo el doctor Juan Sebastián Gómez Vega, quien anexó informe suscrito por el doctor Eduardo Francisco Álvarez Tafur como director territorial norte de Santander, en el que se indicó que el pasado 25 de julio de 2019 se presentó ante el pueblo barí el informe de caracterización y la demanda de restitución de derechos territoriales, quienes deberían elaborar los comentarios pertinentes para su posterior resolución y presentación formal de la demanda ante la justicia ordinaria. Así, a finales del mes de octubre de la anualidad, el director en mención solicitó desvinculación de dicha entidad del presente trámite, habida cuenta que la demanda de restitución de derechos territoriales del pueblo barí fue presentada el pasado 17 de octubre, correspondiendo por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, dando así cumplimiento a la orden constitucional en el marco de la sentencia T052 de 2017. Por lo acotado, entonces, se colige que en lo que atañe a la competencia de la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, la misma se encuentra bajo estricta sujeción de las órdenes constitucionales aquí cuestionadas, sin dejar de lado cada una de las consideraciones de la Sala en virtud del trámite en cuestión, brindando solución a las pretensiones del pueblo barí en relación con la solicitud de restitución de territorios étnicos, lo que permite concluir que contra la misma no será menester continuar con el trámite incidental. Agencia de Desarrollo Rural. Su vinculación al trámite incidental data del 15 de enero de 2019. En audiencia celebrada el 4 de marzo de 2019, correspondiente a la octava sesión de seguimiento, el delegado para representar la entidad señaló que ésta se encontraba realizando los planes de los objetivos, metas y acciones a adelantar, los cuales por razón de tiempo no fueron posibles aportar en sede de dicha audiencia. Atendiendo la injustificada presentación del informe correspondiente, no solo de esta, sino de otras entidades inclusive, en estrado se dispuso un término perentorio para la radicación del mismo. Fue así como el doctor Diego Edison Tiuso García, en calidad de jefe de la oficina jurídica, luego de reseñar el marco normativo institucional de la órbita funcional de la entidad, puso de presente el reporte de una serie de fases de responsabilidades, objetivos, metas y acciones a adelantar para el cumplimiento de los compromisos establecidos con las comunidades, lo cual adujo se expuso en la celebración de la novena mesa consultiva llevada a cabo los días 18, 19 y 20 de febrero de 2019 y se pretende materializar a lo largo del año lectivo.
A la celebración de la novena sesión de seguimiento no se hizo presente funcionario alguno en representación de la entidad. Sin embargo, se comunicó a los correos electrónicos notificacionesjudiciales@adr.gov.co, rosaleon@litigando.com, atencionalciudadano@adr.gov.co el contenido del auto adiado 17 de junio de 2019. En respuesta a dicho requerimiento, la entidad replicó el objeto de su funcionamiento, el cual se encuentra encaminado a la ejecución de la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial que formule el Ministerio de Agricultura. Acto seguido indicó que se realizó un plan de acción para ambas comunidades denominado Estructuración y ejecución de medidas de desarrollo productivo ambientalmente sostenible para el área de traslape territorial entre la comunidad Barí y Ascamcap, cuyo objetivo es el de implementar proyectos productivos agrícolas y pecuarios de pequeña escala para ellos de acuerdo a la zonificación ambiental. Señaló que para tal efecto se fijaron 4 metas relativas al acompañamiento técnico a las comunidades, que además la entidad se encuentra estructurando el proyecto 189 que busca la recuperación de la explotación ganadera en la comunidad Caricachaboquira en el resguardo Motilón Barí, presentando 5 actividades para su debida ejecución con sus respectivas fechas y plazos que iniciaron según ello a partir del 19 de junio de 2018 y finalizaron en mayo de la presente anualidad. Nuevamente, no se hizo presente funcionario alguno en representación de la entidad a la 10ª sesión de seguimiento celebrada el pasado 13 de agosto de 2019, en la que se dio lectura a la providencia que dio inicio al presente trámite incidental. No obstante, con posterioridad justificó la inasistencia y rindió informe en el sentido de reiterar que a corte 9 de julio de 2019 se había ejecutado 5 actividades, siendo materializada la última en mayo de los corrientes. Luego las anteriores se han ejecutado 4 actividades adicionales, finalizando la última el 2 de septiembre del presente año. De ese modo, resalta que el aludido proyecto de explotación ganadera se encuentra en la segunda etapa de estructuración, en la que se está revisando la documentación recaudada, haciendo hincapié en que se avanzará con la celeridad para continuar con la siguiente etapa de evaluación y calificación del proyecto y su ejecución luego de la disposición de los recursos respectivos. Es decir, se encuentra en la segunda de las 4 etapas que prevé la ruta de proceso de los proyectos integrales de desarrollo rural y agropecuario. Es decir, por otro lado, informó que la entidad igualmente se encuentra en estructuración de iniciativas de cultivo de cacao en 8 comunidades indígenas Barí en coordinación con parques nacionales naturales. Asimismo, destacó su participación en el desarrollo de la mesa consultiva convocada por el Ministerio de Agricultura los días 13, 14 y 15 de agosto de 2019 y que pese a disponer a acompañar a las comunidades en la convocatoria de la Agencia Nacional de Tierras para el 23 y 24 de agosto, se comunicó su aplazamiento sin que la fecha se le haya convocado nuevamente. Es así como para la Sala, la Agencia de Desarrollo Rural, en virtud de su función sujeta a las políticas del Ministerio de Agricultura, se encuentra desarrollando e implementando prácticas de manejo del suelo en territorio barí, en el sentido de permitirles la explotación de ganado y la siembra de cultivos de cacao, y por ello se abstendrá de continuar el trámite incidental en su contra, habida cuenta que se justificaron oportunamente las inasistencias a las sesiones y se rindieron los informes detallados de los proyectos y actividades ejecutadas a la fecha sobre los mismos. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su vinculación al trámite incidental data del 14 de febrero de 2019, la cual se comunicó a la dirección electrónica procesosjudiciales@minambiente.gov.co del 19 de febrero. Pese a ello, no asistió su representante a la 8ª sesión de seguimiento prevista para el 4 de marzo de 2019 y ante la concesión de un término perentorio para justificar la inasistencia igualmente comunicada al correo de mención del fecha 8 de marzo no lo hizo, ausencia que igualmente se avisoró en el curso de la 9ª sesión de seguimiento. Y ante la persistencia de dificultades en la ejecución de las órdenes constitucionales y la disposición del 17 de junio de 2019, se le comunicó el contenido de dicho prohibido en fecha 19 de junio a la dirección electrónica señalada en líneas anteriores. Empero, en todo caso, por la entidad nadie se hizo presente en la 10ª sesión del pasado 13 de agosto, por lo que en garantía del debido proceso se dispuso la notificación del inicio del trámite incidental a los no asistentes, la cual para dicho ministerio se efectuó en fecha 2 de septiembre mediante oficio TSCSP 03114-2019 el 29 de agosto al publicitado correo electrónico. Mensaje electrónico que fue atendido el 4 de octubre mediante oficio que fue radicado en la sala el 21 de octubre del presente año, a través del cual la doctora Hilder Yamile Ullazán Sánchez, como apoderada judicial conforme al poder conferido por la jefe de la oficina asesora jurídica, solicitó la nulidad al adoptado por no haber sido notificada de la vinculación de la acción de tutela objeto de seguimiento. Al respecto señaló que el buzón electrónico para notificaciones judiciales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es procesosjudiciales@minambiente.gov.co.
de la lectura de la sentencia de tutela no evidenció orden alguna frente a dicho ministerio, máxime cuando no fue vinculado siquiera en sede de revisión. Ese ministerio desconoce la vinculación al trámite de cumplimiento efectuada por este tribunal, aunado que no ha sido citado a audiencias públicas. Pese a lo anterior, el 2 de septiembre se le notificó del inicio del trámite incidental. Desconoce a la persona que asistió en representación de la entidad a la sesión celebrada el 7 de mayo de 2019. Al respecto, la sala debe precisar que una vez verificada la totalidad del expediente se observó que de la vinculación al trámite de seguimiento sí se notificó en debida forma, como se verá a continuación, se anexa imagen del respectivo correo electrónico. Asimismo, no puede desconocer la entidad que esta corporación no les comunicó las citaciones a las audiencias de seguimiento, cuando con la notificación que antecede se les informó la fecha de celebración de la octava sesión fijada para el 4 de marzo. Asimismo, en el plenario obra prueba de que el 8 de marzo se les comunicó el requerimiento efectuado para justificar la inasistencia a la octava sesión de seguimiento, el cual fue desacatado. Ahora, si bien en el acta de audiencia de la novena sesión realizada el 7 de mayo se registró la asistencia a una funcionaria en representación de ese ministerio, cierto es que una vez revisado el audio de la diligencia, se pudo evidenciar que por involuntariedad del empleado encargado de asistir la parte técnica de la sala de audiencias, se consignó mal el dato al momento de elaborar el documento, como quiera que la doctora Beatriz Jácome intervino en representación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, aclarando entonces que igualmente a esa sesión tampoco hizo presencia dicha cartera ministerial. Notificación que igualmente se surtió en debida forma frente al contenido del auto adiado 17 de junio de 2019, donde previo a dar inicio al incidente de desacato, se les requirió a todas las entidades la concreción de los cronogramas y actividades a ejecutar, así como el inicio del trámite incidental. Entonces, no es de recibo para esta sala que el Ministerio de Ambiente reconozca la notificación del inicio del incidente y paralelo a ello desconozca los demás mensajes electrónicos enviados en anterior oportunidad cuando todas las notificaciones han sido remitidas al mismo buzón, esto es a procesosjudiciales@minambiente.gov.com. De manera que dicha cartera ministerial sí incurrió en desacato al desobedecer los mandatos constitucionales emitidos por esta corporación con el fin de impulsar la eficaz materialización de la protección de los derechos fundamentales amparados por la Corte Constitucional en sede de revisión, toda vez que queda demostrada la efectiva notificación de cada uno de los proveedios y decisiones desde el momento de su vinculación al trámite de seguimiento y su ausencia tanto de pronunciamiento como en sede de audiencia. En tal sentido, será menester imponer a la doctora Claudia Dajisa Arias Cuadros, identificada con la cédula número 60.250.256 en calidad de jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, una sanción de 10 días de arresto, la cual se cumplirá en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, y multa de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2019 a favor del Tesoro Nacional por haber incurrido en desacato conforme a lo dispuesto en la parte motiva del presente auto. Agencia de Renovación del Territorio. Mediante auto de fecha 14 de febrero de 2019 se dispuso su vinculación al presente trámite de seguimiento y a partir de allí se realizará, grosso modo, una exposición del contenido de sus informes, haciendo hincapié en los rendidos una vez decide dar apertura formal al trámite del incidente por presunto desacato, por cuanto se reitera que su origen guarda relación con la concreción del cronograma de actividades y ejecución de las mismas en los tiempos establecidos. En octava sesión de seguimiento intervino la doctora Lorena Ladino Cárdenas, quien luego de presentar el objeto misional de la entidad, señaló la metodología, los momentos y o fases que contempla la ruta concertada con el resguardo Barí y el resguardo Catalaura, y las iniciativas que se vienen realizando con las comunidades objeto de la sentencia, conforme cada uno de los pilares establecidos, en las que se fijaron unos compromisos generales en virtud de el Pacto Étnico para la Transformación Regional, indicando que el tiempo de implementación de las mismas será de 10 años. Asimismo señaló que se han realizado encuentros con los actores del territorio Catatumbo, donde han surgido espacios de diálogos de los que se ha dejado constancia en cronograma anexo, que las iniciativas municipales de los pactos de transformación regional se suscribieron en agosto y septiembre de 2018. En la novena sesión, la entidad presentó un informe de acuerdo al cronograma fijado con el fin de ejecutar los planes y proyectos encaminados a la reactivación económica, social y fortalecimiento institucional para que las zonas objetos de tutela se integren de manera sostenible al desarrollo del país. En tal sentido, indicó que para el Catatumbo se tiene proyectada la estructuración de 8 proyectos entre los componentes productivos, ambientales, forestales y de reactivación económica y 8 proyectos más de infraestructura, es decir, 2 proyectos por cada municipio. Adjuntó una relación de las obras de infraestructura comunitaria de menor cuantía
adelantadas en la subregión de Catatumbo, donde se detalla el municipio de ejecución y el estado actual o reporte de la misma, evidenciando esta sala que de 60 obras 7 han sido terminadas, 40 entregadas, 10 se encuentran en ejecución y 3 en revisión por interventoría. Posteriormente, en virtud del requerimiento efectuado mediante auto adiado 17 de junio de 2019, allegó un nuevo reporte de actividades desarrolladas en los municipios de la subregión del Catatumbo, en el que se observan proyectos de infraestructura vial, infraestructura social y comunitaria, infraestructura de servicios públicos, para un total de 84 iniciativas de proyectos priorizados, de los cuales 53 han sido entregados, 19 se encuentran en etapa de ejecución, 7 están terminados y 5 en revisión por interventoría. Asimismo, reportó el cronograma establecido de los proyectos en ejecución, el correspondiente a las iniciativas en revisión, terminados y entregados. Resaltó que con el fin de ejecutar los proyectos de las distintas municipalidades de la región, se adelantaron los concursos de méritos número SC 0002 CM 2019 y SC 0003 CM 2019, poniendo de presente en el correspondiente informe el cronograma con los plazos fijados a cada etapa del mismo, los cuales fenecieron en julio de la anualidad. En ese orden, se evidencia que la Agencia de Renovación del Territorio tiene un marco de procesos establecidos en favor del Catatumbo y que de manera juiciosa ha definido las obras a ejecutar con sus fechas previstas de terminación y entrega, indicando que frente a los que se encuentran en revisión por interventoría ya cuentan con recursos asignados. Es decir, ha implementado las herramientas y estrategias necesarias con miras no solo a la coadyuvancia del cumplimiento de la sentencia de tutela, sino al fortalecimiento de la región, entidad de la que además se debe resaltar su asistencia a cada una de las sesiones de seguimiento y suministro de la información requerida de manera concisa y precisa, siendo INANE en esta oportunidad continuar el trámite incidental en su contra. Ministerio de Agricultura. Declarada la apertura formal del trámite en curso, señaló que conforme su obligación relativa a la creación y coordinación de la mesa consultiva para concertar fórmulas de desarrollo alternativo para ambos territorios, ha liderado 10 mesas de tal índole, que se han desarrollado de forma paralela con las demás órdenes de la sentencia de tutela. Refirió que desde la primera sesión de la mesa se han convocado de manera periódica a las comunidades accionantes, pero que por ser un proceso participativo se requiere de la confirmación y aceptación de las comunidades accionantes para comparecer a cada convocatoria, lo que no ha ocurrido en todas las sesiones, pues en algunos casos éstas se niegan a asistir, lo que conduce a reprogramar la instalación de las subsiguientes, sin que de ello se predique negligencia al gobierno nacional frente a tal obligación. Señala que se ha requerido un esfuerzo presupuestal para su cabal desarrollo, y en tal sentido se han apropiado los recursos logísticos y financieros posibles para su realización en los espacios de las comunidades que así lo solicitan. Expone un cuadro de actividades como convocatoria a mesa consultiva en sus diferentes sesiones celebradas, socialización con los ministerios de Salud, de Ambiente y de Educación, las medidas de desarrollo alternativo establecidas y trámites presupuestales para la convocatoria a la mesa consultiva. De las anteriores se han desarrollado 3 sesiones de mesa consultiva en los últimos 4 meses y resalta que las carteras ministeriales en función de la socialización mencionada no han hecho comparecencia a los espacios diseñados para la formulación de las medidas, lo que escapa del ámbito misional de la entidad. No obstante, destaca que pese a que se han presentado dificultades en cuanto a los altos costos que implica la realización de las mesas y la limitada disponibilidad de recursos, se ha procurado por instrumentos de ejecución alternativo tendientes a garantizar los derechos de las comunidades accionantes, como lo es ahora el Plan de Acción para la Transformación Regional, PATER, cuyo fin es atender las necesidades de las mismas y de ese modo zanjar las coyunturas presentadas en el desarrollo de las mesas consultivas. De igual manera, indicó una serie de iniciativas que coinciden con las medidas de desarrollo en el territorio de influencia de la tutela en los sectores eje ambiental, salud, eje educativo, entre otros. Con esto y los elementos de prueba obrantes en el expediente constitucional, se logra dilucidar que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, además de participar en todas y cada una de las sesiones de seguimiento celebradas en sede de audiencia pública convocadas por esta corporación, han cumplido de manera diligente y conforme a la disposición de las demás entidades y las comunidades accionantes, inclusive con su obligación de convocar, liderar, presidir y coordinar la celebración de las mesas consultivas en las que se observa las comunidades han elevado sus propuestas en compañía de las entidades que les genera apoyo técnico y jurídico. Es decir, su rol constitucional, aunque con dificultades de índole presupuestal, se encuentra en ejecución desde el momento mismo en que se dio inicio al trámite de seguimiento al cumplimiento del fallo de tutela, por lo que mal haría esta colegiatura en concluir que esa cartera ministerial ha desobedecido abiertamente su responsabilidad como parte de las órdenes de tutela, toda vez que ha implementado la metodología participativa de acuerdo a la tarea encomendada por el Tribunal de Cierre en la materia, máxime cuando ha gestionado interinstitucionalmente con otros ministerios y entidades en procura de la efectivización de los derechos fundamentales protegidos. Agencia Nacional de Tierras.
Recordemos que la sentencia de tutela concluyó con la emisión de las siguientes órdenes que son del resorte exclusivo de esta entidad cuyos contenidos rezan. Señaló en la orden tercera: ordenar al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y a las demás entidades que la hubieran sustituido de su función, emprender en forma inmediata la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de las solicitudes de ampliación, saneamiento y limitación de los resguardos indígenas Motilón, Barí y Catalabra La Gabarra, que a la fecha se encuentran pendientes de decisión, actuación que deberá culminar con una decisión de fondo respecto de tales solicitudes en el término máximo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Y en la orden quinta señaló: ordenar al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y a las demás entidades que la hubieran sustituido en su función y al Ministerio del Interior en lo que su competencia, que en caso de que al concluir el trámite de saneamiento de los resguardos de la comunidad Barí actualmente pendiente se determine la necesidad de adelantar un proceso de consulta previo respecto a la solicitud de constitución de la CRC del Catatumbo, realicen ese trámite en el término máximo de 4 meses contados a partir de la fecha en que tal necesidad hubiera sido esclarecida y en su desarrollo se tenga en cuenta los criterios jurisprudenciales refrendados y precisados por esta providencia. Mandatos que conforme su complejidad fueron objeto de modulación en auto adiado 2 de marzo de 2018, previa petición elevada por las partes en la tercera sesión de seguimiento, en el sentido de ampliar el plazo inicial para su ejecución por un término de 9 meses, el cual inició su conteo a partir del 1 de junio de 2018. Sin embargo, obsérvese que en la cuarta sesión de seguimiento celebrada en esa fecha, la intervención de las partes involucradas en el cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia no apuntaló a lo dispuesto en el prohibido adiado 2 de marzo de 2018, en el sentido de que presentaran el cronograma de actividades concretas a desarrollar en aras de garantizar los mandatos de la Corte. No obstante, en la quinta sesión celebrada el 12 de junio de 2018, las entidades directamente responsables e intervinientes mostraron su interés en poner de presente en estrados un cronograma de actividades propicias al cumplimiento de las órdenes constitucionales de las cuales debía informar el inicio de su ejecución en la siguiente audiencia del 2 de octubre de 2018. Fecha esta última en la que al momento de su intervención y ante el vencimiento del plazo fijado por esta corporación, las partes elevaron nueva solicitud de ampliación del mismo, a la que accedió la colegiatura disponiendo en prohibido del 15 de enero de 2019 una extensión por el equivalente a 8 meses más para ejecutar las actividades establecidas en cada cronograma. Pese a lo anterior, luego de celebradas la séptima y octava sesión en desarrollo de la siguiente, es decir, de la novena audiencia, las partes involucradas e intervinientes con sus respectivas exposiciones orales advirtieron a la sala sobre el presunto incumplimiento del ordenado por la Corte Constitucional, lo que hizo menester el inicio del trámite incidental como quiera que el término transcurrido superaba los 2 años, sin que las entidades responsables asumieran el asunto con la seriedad que el mismo amerita, pues no se había adoptado medidas urgentes y necesarias para que las actividades propias de cada entidad no quedaran en un abandono judicial. Ahora, si bien las distintas entidades habían rendido informes y en sede de seguimiento expusieron sus observaciones frente al caso particular, lo cierto es que sus cronogramas no daban cuenta de que las actividades establecidas para el año inmediatamente anterior ya se hubiera ejecutado. En esa medida, desde el inicio del presente diligenciamiento, 12 de agosto de 2019, tanto en sede de audiencia como a través de memoriales, las entidades contra las cuales se adelanta el mismo han informado de las situaciones pertinentes conforme a las competencias y actividades establecidas al interior de cada una, de las que, como quedó dicho, hasta el momento solo ha incurrido en desacato el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al no atender los requerimientos del juez constitucional. De ese modo, se entrará a estudiar si la Agencia Nacional de Tierras, en el curso del trámite de incidente, allegó los elementos de prueba que acrediten incumplimiento del ordenado por la Corte Constitucional, contrario censo ratifiquen el incumplimiento alegado de manera reiterada por las comunidades y demás partes. Como primera medida es pertinente para la sala destacar que el fin principal de la sentencia de tutela objeto de seguimiento consiste en que por parte de la Agencia Nacional de Tierras se realicen las acciones y o procedimientos administrativos a que haya lugar para ampliar, sanear y delimitar los resguardos Motilón, Barí y Catalabra La Gabarra, de cuyos resultados se deberá conocer si se requiere el procedimiento adicional de consulta previa de la constitución de una zona de reserva campesina por parte del Ministerio del Interior. Es decir, que como manera reiterada dicho esta corporación y así quedó plasmado en la parte resolutiva del fallo de tutela, es la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, la entidad principal en el cumplimiento de las órdenes allí contenidas, por cuanto de su actuación depende el avance de las demás, como son por ejemplo el Ministerio del Interior, entre otros, despacho al que se le adjudicó el estudio de la consulta previa, la que deberá proceder a su realización siempre y cuando la ANT culmine con el proceso de ampliación, saneamiento y delimitación. Visto así, la sala procede a enunciar el contenido de los documentos allegados una vez abierto el incidente. Veamos.
A la 10ª sesión de seguimiento asistió la doctora Luz Dari Reyes Hernández en representación de la entidad, quien indicó que el cumplimiento del fallo constitucional es del resorte de la Dirección de Asuntos Técnicos y de la Dirección de Acceso a Tierras. Por la primera se presentó la doctora Elena Tatiana Caicedo, quien presentó los avances pero no aportó cronograma de actividades, y la segunda dio lectura al cronograma fijado. Señalaron en punto el numeral tercero que la tarea de ampliación se dividió en dos bloques. El primero para legalizar los límites del Parque Nacional Natural Barí y las áreas de sustracción de la ley segunda. Y el segundo sobre las áreas de traslape de la zona de reserva campesina. Anexó cronograma de acción sobre el bloque 1 y argumentó que la ampliación del bloque 2 será consecuencia de la culminación del primero. De dicho cronograma se extrae que se concretaron 32 actividades para proceder con el bloque 1, de las cuales se evidencia que, por ejemplo, en cuanto a una visita fijada en abril a agosto de 2019 para levantar información, aún se encuentra en ejecución. De otro lado, con el fin de proceder con la pretensión del pueblo barí, se desarrollaron mesas de territorio para definir las aspiraciones territoriales, las cuales se iniciaron en noviembre de 2017, pero que solo se logró un acuerdo hasta el mes de agosto de 2019. Igualmente consignó un cronograma que da cuenta de que al mes de diciembre de la presente anualidad se elaboraría el proyecto de acuerdo de la zona de reserva campesina, luego del agotamiento de una serie de actividades previas, las que según lo observado se encuentran en etapa de recopilación de información y visitas a los predios, cuando se conoce que el trámite gestionado por las comunidades accionantes inició cuando se encontraba aún en funcionamiento el extinto INCODER. De manera que la NT aún no tiene certeza del área de ampliación luego de transcurridos 34 meses de la emisión del fallo, sin contar el término con el que ya contaba con el expediente en sede de la entidad. Al respecto, valga destacar que la ampliación es solo una de las tareas de responsabilidad de la NT, la primera de ellas inclusive, pues luego de ello es el saneamiento y posteriormente la delimitación de los resguardos, quedando hasta este momento en evidencia un incumplimiento del ordenado por la Corte Constitucional. Posterior a la 10ª sesión se recibió un nuevo informe que da cuenta de un nuevo cronograma donde las actividades allí establecidas van más allá de los años 2019 y 2020 y que hasta para este mes de diciembre se encuentra establecida la elaboración de un estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierra que según el cuadro finalizaría en agosto de 2020. Asimismo que la ejecución de las actividades para los resguardos Motilón Barí y Catalabra La Gabarra va más allá del año 2022, último mes de este año en el que se verificarían los soportes documentales producto del estudio previo. También actas de reuniones realizadas por la entidad con el propósito de ejecutar la actividad denominada control de la información documentada. Socializó una serie de actividades programadas para el cumplimiento de la orden de acciones preparatorias para la constitución de la zona de reserva campesina, en las que se observa, por ejemplo, que la fijada realizada el 1 de julio al 30 de septiembre de 2018 no se ha cumplido, así como tampoco las que fueron fijadas para agosto y octubre de 2018, máxime cuando ni siquiera ha iniciado su ejecución. Luego, en el último informe señala que ya se están socializando resultados del estudio socioeconómico, jurídico y tenencia de tierras con las comunidades conforme a la información suministrada por Corponor, IDEAN y la IGAC. Documentos con los que se arguye se conformó un grupo de compromisos posteriores y además se elaborarán iniciativas priorizadas para los resguardos en el año 2020. De su contenido se evidencia como pendiente el ejercicio de verificación de la zona del polígono de la gran pretensión de la parte accionante, así como la caracterización de la población campesina. En tal medida, no desconoce la sala que la Agencia Nacional de Tierras estableció un cronograma en cuyo interior plasmó determinadas actividades a realizar con el fin de cumplir las órdenes constitucionales a su cargo, que ha destinado presupuesto para ello y que igualmente ha participado tanto en las diversas sesiones de seguimiento convocadas por esta colegiatura como en las mesas de las demás entidades. Empero, ello no resulta suficiente cuando las mismas entidades que intervienen en el proceso de cumplimiento del fallo de tutela han manifestado que su actuación se ha visto interrumpida por la falta de materialización de actividades por parte de la ANT. En igual sentido, se debe destacar que el término dispuesto por la Corte Constitucional se ha excedido ampliamente y que al respecto, si bien se han presentado situaciones de alteración del orden público en la zona de influencia de la tutela, lo cierto es que la ANT contaba con información del extinto INCODER que le permitía adelantar con premura lo pertinente con el fin de acceder a las pretensiones de las comunidades y en todo caso, frente al asunto no se han adoptado las medidas con la seriedad que implica un mandato emitido por el Tribunal de Cierre Constitucional. Lo anterior, aunado a que los plazos destinados para lograr acuerdos con las comunidades se ha prolongado por más de 2 años y ahora se encuentran recaudando documentos e información propia de la zona para determinar cuáles áreas se deben priorizar con la ampliación, saneamiento y delimitación. Adicionalmente, el desarrollo de conductas positivas pueden ser considerados como un interés de la entidad para cumplir la orden de tutela, pero en el caso en particular ese interés se ha dilatado por el paso del tiempo, pues pese a que el cumplimiento total del ordenado por la Corte es un complejo de actuaciones, la ANT ha incumplido frente a la
concreción y ejecución de sus propias actividades administrativas y de campo, de manera que, como obra en todos los audios y memoriales que integran el expediente de seguimiento de la sentencia T052 de 2017, se accedió en varias oportunidades a ampliar el plazo otorgado por la Corte para que las entidades, principalmente la ANT, cumpliera con lo propio, y a la fecha, poco significativa ha sido su actuación en procura del cumplimiento de la orden de tutela. Además, pretende ahora la ANT rendir un último informe dando cuenta de presuntas actividades, desconociendo que el lapso establecido por la Corte se desbordó notoriamente y en los periodos ampliados mostró renuencia indirecta en la materialización de actividades con las comunidades e interadministrativas inclusive, pues de ello tuvo conocimiento reiterado en la mayoría de las sesiones de seguimiento celebradas previas convocatorias de esta corporación. Así pues, para la Sala resulta claro que existe incumplimiento frente a la ejecución de las actividades que la misma entidad fijó como propias y además frente a la orden de tutela aquí referenciada, y que la responsabilidad de dicho incumplimiento recae en la doctora Yolanda Margarita Sánchez Gómez como jefe de la oficina jurídica, quien ejerce funciones de representación judicial para atender acciones judiciales y además, conforme sus delegaciones de manera deliberada, se ha sustraído la obligación de acatar el mandato judicial que le fue impuesto. Bajo el anterior derrotero es procedente imponerle una sanción de 20 días de arresto, la cual se cumplirá en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y multa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2019 a favor del Tesoro Nacional por haber incurrido en desacato de la sentencia de tutela T052 proferida en fecha 3 de febrero de 2017 con ponencia del magistrado Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo de la Sala Cuarta Revisión de la Honorable Corte Constitucional conforme a lo dispuesto en la parte motiva del presente auto. Ejecutoriada esta providencia, se procederá a librar los oficios pertinentes a la autoridad competente para que proceda a dar cumplimiento a lo aquí ordenado. De igual manera, deberá notificarse esta decisión al sancionado, a los sancionados y demás intervinientes por el medio más expedito. Concluido dicho trámite, remítase inmediatamente el diligenciamiento al superior jerárquico para que sea consultada la sanción correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991. Por último, la Sala permite advertir que con la presente determinación solo concluye la petición de incidente por el incumplimiento alegado por las partes, y no el trámite de seguimiento que se adelantará a través de audiencias públicas. Por tanto, la continuación del seguimiento frente al cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia T052 de 2017 se definirá una vez regrese el diligenciamiento del grado jurisdiccional de consulta, que en este caso se debe surtir conforme lo aquí resuelto. En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar incumplido lo resuelto en la sentencia T052 de fecha 3 de febrero de 2017 preferida por la Sala Cuarta Revisión de la Honorable Corte Constitucional con ponencia del magistrado Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Segundo, en consecuencia, imponer a la doctora Claudia Dalgisa Arias Cuadros, identificada con la cédula número 60.250.256 en calidad de jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, una sanción de 10 días de arresto, las cuales se cumplirán en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, y multa de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2019 a favor del Tesoro Nacional por haber incurrido en desacato conforme a lo dispuesto en la parte motiva del presente auto. Tercero, asimismo, imponer a la doctora Yolanda Margarita Sánchez Gómez como jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, quien ejerce funciones en representación judicial para atender acciones judiciales, una sanción de 20 días de arresto, la cual se cumplirá en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, y multa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2019 a favor del Tesoro Nacional por haber incurrido en desacato conforme a lo dispuesto en la parte motiva del presente auto. Cuarto, advertir a las partes e intervinientes responsables del cumplimiento del ordenado por la Corte Constitucional que con la presente determinación solo concluye la petición de incidente por el incumplimiento alegado por las partes y no el trámite de seguimiento que se adelantará a través de audiencias públicas. Por tanto, la continuación del seguimiento frente al cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia T052 de 2017 se definirá una vez regrese el diligenciamiento del grado jurisdiccional de consulta, que en este caso se debe surtir conforme a lo aquí resuelto. Quinto, notificar esta decisión a los sancionados y demás partes intervinientes por el medio más expedito. Sexto, concluido dicho trámite, remítase inmediatamente el diligenciamiento al superior jerárquico para que sea consultada la sanción correspondiente de acuerdo a lo señalado en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991. Emitida entonces la respectiva sesión, vamos a cerrar la diligencia siendo las 10:37 de la mañana, recordando que la continuación de este ejercicio dependerá de lo que se decida por parte del superior jerárquico. Agradezco a todos su atención.